Buenos días, alumnos, buenas tardes o buenas noches, según sea horario en que estén revisando esta segunda clase de e-learning. Vamos a hacer un pequeño revisión del estatus en lo que vamos del curso. Y bueno, recordando un poco, ya tenemos nuestra primera clase, que está en la semana 8, ¿no es cierto? Hay una lectura que se dio, que es la lectura del jueves 1 de octubre, con una temática relacionada con la reinvención del marketing en la era digital. Como bien dice acá, esta es una lectura que va a ser con una evaluación vía foro o algún trabajo breve de resumen de la lectura del PDF. Aquí dice se tomará un test asincrónico de lectura, o también puede que haga definitivamente un foro que sea algo rápido, ¿no es cierto?, para que podamos hacer la evaluación y la confirmación de esta lectura. Para todos los que ya la revisaron, es un texto que habla de la reinvención de la empresa en la era digital y específicamente reinventando el marketing, ¿no es cierto?, en la era digital. Así que espero que lo hayan leído, lo hayan revisado y ya tengan un punto de vista para llevar a cabo alguna opinión de foro o el trabajo que estaré dando en el transcurso de esta semana. Así que espero que ya esté terminada esta lectura. Por otra parte, hoy día, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Nuestra segunda clase. Así que vamos a dar partida a esto, que viene siendo, a ver, si vemos nuestro avance del curso, ¿no es cierto? Aquí podemos verificar que la unidad 1 ya está terminada, ¿no es cierto? Estamos en la unidad 2, hoy día vamos a ver temas de tecnología y sociedad, transferencia tecnológica, tecnología y sociedad, un tema que ya lo hemos conversado en algún momento, transferencia tecnológica, tecnología y comportamiento organizacional y convergencia de dispositivos inteligentes. Sería lo que alcanzaríamos a ver en esta segunda clase de e-learning. Y ya en la tercera iríamos terminando con todo lo que implicaría sistemas ricos en contextos, máquinas inteligentes, cloud computing y big data. Como pueden dar cuenta, aquí hay un tema recontra ya estudiado, que ya lo hemos revisado, pero lo que vamos a ver es ver cómo esto se combina con las nuevas tendencias de cloud computing, big data y todo lo que implica análisis predictivo, ¿no es cierto? Y máquinas inteligentes también. Así que vamos viendo entonces la clase de hoy día, que vendría siendo esto que llamamos nosotros tecnología y su impacto en la organización. Esta vendría siendo la clase que corresponde al viernes 2 de octubre. En el transcurso de la semana vamos a nivelar todas las clases para quedar ya al cierre de esta semana, espero sábado, domingo, ya todo lo que implica hasta el cierre de este día viernes. Así que vamos haciendo la primera pregunta que dice acá. Dice, ¿qué es la transferencia de tecnología o transferencia tecnológica? Y acá, en términos generales, ¿de qué se habla? Que la transferencia tecnológica básicamente dice es transmisión, entrega de información tecnológica o tecnología entre un propietario de la misma y un tercero que requiere la misma. O sea, dicha transferencia se puede realizar sobre activos intelectuales como son las patentes, ya sea estas una solicitud en trámite o una patente concebida. Eso en términos generales. Ahora, si vamos un poco a la forma en que se transfiere la tecnología, para entender un poco más el concepto, hablamos de transferencia a través de consultorías, ¿no es cierto?, desarrollo de proyectos en conjunto que se pueden llevar a cabo entre empresas de diferentes países o empresas dentro de un mismo país, licenciamiento de una tecnología, la marca, una patente o cualquier otro derecho de propiedad intelectual, como dice acá. Transferencia de know-how no protegido.
La transferencia de tecnología es un tema que lo hemos visto en forma constante, no es algo sí no conocido. De hecho, muchas veces se lleva a cabo transferencia tecnológica entre entidades educacionales, entre, entre regiones, ¿no es cierto? Hemos escuchado muchas veces cuando se dice la transferencia tecnológica que se hace a nivel de ciertas industrias, negocios, mercados específicamente, o transferencias tecnológicas que se llevan a cabo de países desarrollados a países en vías de desarrollo. Es un tema que tiene que ver también con la globalización, ¿no es cierto? Un tema que nosotros hemos estado estudiando de forma ya bastante amplia y que tiene que ver también e incorpora dentro de lo que es el contexto de la globalización la transferencia tecnológica, ¿no es cierto? Ampliando un poco más el concepto, dice, en general la transferencia de tecnología podría definirse como la introducción de nuevos canales de tecnología en un determinado sistema por entrega que hace bajo cualquier convenio otro sistema poseedor de la tecnología que se transfiere. Este es un concepto un poco más académico, ¿no es cierto? Ahora, transferencia interna y transferencia internacional de tecnología, ¿no es cierto? Hemos hablado de que se puede hacer transferencia entre países, entre mercados, entre regiones o dentro de una misma región, porque podría ser cono sur a nivel latinoamericano o a nivel de un mismo país. Y en ese sentido dice, podemos en tecnología identificar dos tipos de transferencia, la que se hace entre dos empresas del mismo país, la denominaremos transferencia interna. Cuando se realiza entre una empresa nacional y otra extranjera, se denomina transferencia internacional o simplemente transferencia de tecnología, ¿no es cierto? Que es lo que más habitualmente hemos escuchado, ¿no es cierto? Cuando nos hablan de transferencia de tecnología, asociamos en forma automática, deberíamos asociar que es una transferencia de tipo internacional, ¿no es cierto? También dicen, normalmente la encontramos entre empresas productoras de bienes y servicios, y entre empresas del mismo tipo, o entre un productor de bienes de capital y otro de materias primas, o con centro de información técnica o con un instituto de investigaciones tecnológicas, ¿no es cierto? Muchas veces hay entidades que son entidades que se desarrollan o se inician para permitir la transferencia tecnológica. En el caso de Chile tenemos entidades que facilitan este tipo de transferencia tecnológica a nivel interno, a nivel país, ¿cierto? Y también hay entidades internacionales que facilitan la transferencia tecnológica entre países. Dice también que la transferencia internacional de tecnología está sometida a las leyes internacionales de desarrollo y comercio mundial. O sea, nuevamente entramos en el contexto de la globalización y de las políticas que tiene cada país y las leyes que tiene cada país para llevar a cabo las transferencias de tipo internacional, ¿no es cierto? O sea, están sujetas a las denominadas entidades que permiten el comercio internacional, la transferencia de bienes y servicios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Está sometida, como dice acá, también a las condiciones de desarrollo del poder político internacional y sobre todo las leyes de la División Internacional de Trabajo establecida por los regímenes políticos imperantes. ¿Qué significa esto? Que en algunos casos van a existir situaciones en las cuales se puede llevar a cabo la transferencia tecnológica a nivel internacional, pero en otras no, porque van a haber barreras de tipo política o leyes que impiden ese tipo de acciones. Tenemos países como por ejemplo hoy en día Venezuela, en los cuales por las políticas imperantes se hace un poco difícil llevar a cabo proyectos de transferencia tecnológica, ¿no es cierto? Entonces entendemos también que la transferencia tecnológica está sujeta a las barreras y a las políticas internas de que tiene cada país.
También se habla de la transferencia vertical y horizontal de tecnología. La transferencia vertical de tecnología, como dice, es la que se hace entre sistemas de un mismo sector de la economía o de una misma área del conocimiento, ¿no es cierto? Esa es la vertical. Y la transferencia vertical podría definirse como intrasectorial, ya que se da de entre un mismo sector, ¿no es cierto? También la transferencia horizontal de tecnología es la que se hace entre sistemas pertenecientes a diferentes sectores de la economía, de diferentes áreas de conocimiento, o sea, diferentes mercados, podríamos hablar, o verticales, ¿no es cierto? Para existir un poco es cuando los conocimientos generados en un sector resultan útiles en otros sectores diferentes. Tenemos casos, por ejemplo, en Chile que se han llevado a cabo de transferencia de tecnológica entre entidades universitarias, por ejemplo. Esa es una transferencia de tipo eh, vertical, como se habla, porque están en la misma vertical, son de un mismo mercado. Pero también podría haber transferencia tecnológica entre una entidad de tipo dentro de una vertical y en una vertical distinta de mercado diferente, ¿no es cierto? Podríamos hablar, por ejemplo, de la industria de la banca, transferencia tecnológica hacia una industria que puede ser totalmente distinta, como por ejemplo el retail, ¿no es cierto? Cuando se produce esta acción en que los retails en Chile y en el mundo, específicamente lo que aconteció acá en Chile cuando vimos que los retails entraban en una definición de tener unidades de banca, personas, créditos de consumo, y nos encontramos con el Banco Falabella, el Banco París, etcétera, etcétera. Nosotros nos damos cuenta de que en esa acción de esta apertura de banca dentro del retail, sin duda alguna debe haber habido y existido una transferencia tecnológica de tipo horizontal de un mercado que es la banca hacia un mercado distinto que es el retail. Ahí tenemos un ejemplo muy claro de transferencia horizontal de tecnología, en la cual la banca que nace en el retail utiliza y desarrolla la misma infraestructura tecnológica propia del área banca, que es la banca pura, ¿no es cierto? Dice, la transferencia horizontal es entonces intersectorial, ya que se da entre sectores diferentes de la economía o entre áreas diferentes del conocimiento, como hemos dado en el ejemplo. Estos conceptos, dice, son de gran utilidad para los países tercermundistas, pero cuando en la medida en que logren integrar adecuadamente las transferencias internas con las internacionales, las horizontales con las verticales, fortaleciendo las internas, su capacidad nacional en tecnología mejorará, ¿no es cierto? O sea, la mayor definición de desarrollo o de capacidad nacional en tecnología mejora cuando se produce esta interacción de tipo vertical, horizontal, interna e internacional de transferencia tecnológica. La pseudo, la pseudotransferencia tecnológica. ¿Qué es esto? Esto habla del concepto de la transferencia. Dice, el concepto de transferencia es indicador de la carencia de un sistema respecto a un determinado conocimiento, ya sea incorporado o no. Es decir, un sistema transfiere tecnología cuando la posee, ¿no es cierto? El proceso de transferencia puede, por lo tanto, generar dependencia tecnológica. Mejor aún, genera necesariamente un nivel de dependencia. Esto es como algo lógico, ¿verdad? Entendiendo que cuando se produce transferencia tecnológica entre países, también se produce esto que llamamos la dependencia de aquellos países que están haciendo la transferencia porque la poseen, a aquellos que no la poseen, pero que a la larga comienza esa dependencia, como habla acá. La pseudotransferencia. Vamos a ver, hacer una pequeña pausa
Un segundo, por favor. Bueno, continuando, estaba chequeando un poco el sonido, espero que todo se esté escuchando bien. Estoy usando acá tecnología, un audífono Bluetooth, como pueden ver acá, y espero que se esté escuchando bien y que el sonido esté mucho mejor que la clase anterior. Bueno, estábamos viendo el tema de la pseudotransferencia de tecnología. Dice, cuando el comprador de la tecnología no logra disminuir su dependencia respecto al proveedor de tecnología, estamos frente a un típico caso de pseudotransferencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, es el caso en que cada vez que se vence el contrato, el comprador tiene que renovarlo, ya sea con la tecnología en producción o con mejoras, a no ser que el comprador tenga que paralizar la producción. ¿Sí? Nuevamente hablamos de esta dependencia, ¿no es cierto?, de lo que es el que necesita la tecnología y el que la posee. Se produce como juego de poder, ¿no es cierto? Respecto a las tecnologías de información y las comunicaciones, dice, han protagonizado en las últimas décadas un cambio radical en la forma de relacionarnos, que viene acompañado de profundas transformaciones socioeconómicas y culturales. En particular, la Internet, dice, es una realidad en la que aún queda espacio para el descubrimiento y la sorpresa. Estamos ante un fenómeno global, ¿no es cierto?, y complejo, que crece exponencialmente y que tiene la capacidad de transformarse a sí mismo y modificar el status quo. Esto tiene que ver con lo que se refiere a la tecnología y el comportamiento de la organización respecto a la tecnología. Se habla también acá, y se hace una reseña, dice, la era digital del siglo XXI crea sus propias reglas de comportamiento y ofrece infinidad de posibilidades. Esto plantea nuevos desafíos para muchos modelos tradicionales de negocio. Dice, trasladar las buenas prácticas de una gran compañía al entorno digital no es inmediato. Las organizaciones de sistemas complejos cuyo funcionamiento depende de las personas. El conocimiento operativo y comercial de la empresa y sus profesiones debe y puede adaptarse al nuevo entorno. Dentro de lo que respecta a cómo una empresa se transforma en una empresa digital, ¿no es cierto? Esto tiene que ver a cómo se comporta la organización respecto a la tecnología. Esta transformación de tipo digital de una empresa a un entorno digital es un trabajo paulatino, dedicado, no es una transformación inmediata, toma tiempo, ¿no es cierto? Y vamos a ver un poco más adelante que esto tiene que ver mucho con las personas, porque si las personas no están dispuestas al cambio, se hace muy difícil la transformación de la compañía. Ahora, hay un ejemplo muy emblemático y que es un case study prácticamente para estudio de maestría o máster, que yo lo incorporo dentro de las lecturas que vamos a hacer en esta clase de esta segunda clase de Learning, y es un PDF que he puesto, que lo vamos a ver cuando terminemos esta presentación, y que tiene que ver con el caso del BBVA en España, que hizo un proceso de transformación para enfrentar todo este cambio tecnológico y de digitalización, tanto a nivel interno como a nivel clientes del BBVA. Dice, las necesidades funcionales se definen desde la perspectiva de la movilidad y el acceso a la información. Así se define que con independencia de su nivel jerárquico en la compañía, se pueden englobar las necesidades funcionales en 4 categorías. O sea, las categorías son líder, gurú, solucionador y productor. Vamos a ver un cuadro explicativo en la siguiente slide que nos aclara un poco este contexto y este concepto. Dice, al tener en cuenta las necesidades
emocionales, se evita caer en un análisis sociodemográfico simplista, en el que se etiqueta a las personas por generación y se da por sentado que todos los individuos de cada una de ellas se comportan igual. Así se evalúan específicamente las actitudes hacia la adopción de la tecnología y la de predisposición al cambio. Ustedes han escuchado muchas veces, se habla de generaciones, ¿no es cierto? Los millennials o la generación X, la generación Y, ¿no es cierto? Que hablan de que enfrentan la tecnología de una cierta u otra manera. Pero los estudios de avanzada han demostrado de que no se puede etiquetar a las personas por generaciones, es decir, esta generación se comporta así con respecto a la tecnología y esta se comporta así. Hay una definición un poco más amplia y un poco más criteriosa que tiene que ver con este tema de un nivel jerárquico, ¿no es cierto?, y la englobación bajo necesidades funcionales. Esto se aclara cuando vemos la siguiente slide. Los empleados de una empresa que está enfrentando un cambio para enfrentar la tecnología y la digitalización, vemos en este cuadro, ¿no es cierto?, donde están los usuarios o empleados que son no móviles y dedicados más enfocados a la gestión, los empleados que son no móviles y orientados al contenido, y los empleados que son altamente móviles orientados a gestión y altamente móviles orientados a contenido. Y nos encontramos con estos cuatro definiciones de tipo de perfil de empleados, de personas dentro del esquema de cómo se enfrenta la tecnología o la digitalización de una compañía. El empleado solucionador, ¿no es cierto?, que es no móvil y con alto perfil de gestión. El productor no móvil y con alto perfil de contenido. El tipo de empleado perfil con perfil de gestión y alta movilidad, que es el llamado líder. Y existe un perfil gurú, ¿no es cierto?, que es el usuario con alta movilidad y con alto contenido, ¿no es cierto? Se concluye que lo que experimentan los empleados a diario en su puesto de trabajo arranca desde lo tangible hacia lo más intangible. El entorno físico incide directamente su confort, predisposición y su estado anímico. La tecnología en la era digital define cómo trabajamos, nos comunicamos y relacionamos. Y por último, la cultura corporativa lo envuelve todo y moviliza a las personas en torno a una visión compartida, como ilustra el siguiente gráfico. Vamos al segundo gráfico. Y acá hablamos, por ejemplo, de los usuarios que son conservadores e innovadores, ¿no es cierto?, de tipo analógico, usuarios analógicos y usuarios digitales. Y se habla de un concepto de el Homer Simpson, que viene siendo, dice, ¿cómo es su approach? Se acerca a la tecnología con pánico, todo se va a borrar, todo se va a perder. Su frase favorita: oh no, una nueva herramienta. Su sueño, dice acá a modo un poco gracioso: virgencita, que me quede como estoy. Y su filosofía: cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no es cierto? Después tenemos el usuario inspector gadget, ¿no es cierto? ¿Cómo es su approach? La tecnología no puede suplir el factor humano. Es el usuario que dice que la tecnología no puede reemplazar a las personas. Por un lado está lo correcto, pero por otro lado se aleja de la tecnología, no la adopta, ¿no es cierto? Su frase favorita dice acá: lo que hace falta son menos ordenadores o menos computadoras y más relaciones humanas. Su sueño: encontrar soluciones mecánicas en lugar de digitales. Y su filosofía: donde esté un hombre, que se quiten los ordenadores. Esa es su filosofía. Después tenemos el perfil de el Wall-E, ¿no es cierto? Un usuario digital y conservador. ¿Cómo es su approach? Le gusta la tecnología,
pero solo la que ya conoce y controla. Su frase favorita es mucho peor que lo que teníamos. Su sueño, que todo sea estándar. Su filosofía, los cambios solo sirven para perder funcionalidad. Y después tenemos el Phineas and Ferb. Dice, ¿cómo es su approach? Trabajo colaborativo. Su frase favorita, ¿no creéis que podríamos mejorarlo con? Su sueño, pasárselo bien. Su filosofía, siempre que algo pueda hacerlo un ordenador, deja que lo haga. Ahora, ¿qué es lo que esperaríamos dentro del contexto de estudiantes como ustedes, estudiantes de ingeniería civil informática, personas que saben aproximarse y acercarse a la tecnología, adoptarla, que el perfil de ustedes estuviera dentro de este contexto, ¿no es cierto? Un usuario innovador y altamente digital, bajo este esquema, ¿no es cierto? Y esta filosofía y bajo este approach que se habla acá, que es un trabajo colaborativo. Eso sería un usuario óptimo para una corporación que se lleva de un área analógica a un área digital, adoptando todas estas diversas tecnologías. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, retomando un poco ya en lo que respecta a tecnología al alcance de todo, dice, en este viaje hacia nuevas formas de trabajo, la tecnología no ha de ser solo un mero facilitador, sino que puede y debe ser un elemento de generación, impulso, aceleración del cambio. Como en todos los ámbitos de la transformación integral, el proceso de la adaptación tecnológica se orienta en función de las personas. Esto es muy importante. No se puede llevar a cabo un cambio tecnológico dentro de una compañía en la cual no esté orientada en función de las personas que conforman la organización, y menos si estas personas no están dispuestas al cambio o a la transformación tecnológica de la compañía. Otro tema importante para los informáticos tiene que ver con la infraestructura tecnológica. Ojo en esta parte. Dice, la infraestructura tecnológica debe garantizar las necesidades básicas, que es fundamental para que todo funcione. Esta infraestructura incluye conectividad, las comunicaciones y la inteligencia del propio edificio, cientos de kilómetros de fibra óptica, miles de kilómetros de cable, miles de tomas de red y sensores, cientos de antenas Wi-Fi, decenas de cuartos electrónicas, centros de datos distribuidos, etcétera, ¿no es cierto? O sea, cuando ustedes como ingenieros civiles informáticos lleguen a trabajar en corporaciones, organizaciones de tipo nacional, empresas nacionales, internacionales o empresas globales, en el momento en que la compañía lleva a cabo un cambio para digitalizarse, ustedes como encargados de infraestructura van a tener que preocuparse de que la infraestructura esté al servicio de las personas, que facilite las necesidades básicas de este cambio o esta necesidad de cambio. La infraestructura se orientaría entonces de una manera funcional hacia las necesidades básicas de las personas. Eso es lo que trata de decir en este texto. Por lo tanto, dice, el objetivo principal de la infraestructura es asegurar las comunicaciones por voz y datos en cualquier momento y lugar, pero no es el único. La evolución de digital nos conduce a lo que ya se conoce como la Internet de las cosas, la segunda revolución de Internet. O sea, vamos un paso más allá y entramos ya en lo que es la hiperconectividad, en donde a través de la Internet ya nos conectamos a todo, ¿no es cierto? No solamente nos conectamos a un servidor, no solamente nos conectamos a un data center o
o algún servicio específico, sino que nos estamos conectando a todo lo que tiene que ver con nuestro entorno laboral y también nuestro entorno personal. Dice, una multitud de sensores de diferentes tipos, presencia, temperatura, humedad, intensidad lumínica, etcétera, todos conectados entre sí con un gobierno centralizado para permitir un funcionamiento energético más inteligente. Un ejemplo de esto, que lo vamos a ver en forma inmediata, voy a mostrarles un poco a qué se refiere de esta lo que se llama hoy en día en términos tecnológicos domótica, ¿no es cierto? La domótica permite conectar a través de dispositivos móviles, nos podamos conectar a todo dentro del entorno, de poder controlar temperatura, humedad, intensidad lumínica en nuestras casas, en nuestro hogar, en nuestra oficina, en nuestro entorno. Voy a mostrar acá un ejemplo muy claro de un video. Vamos a hacerlo acá justamente en vivo. Vamos a ir al website de una empresa australiana, americana, que se llama Swan, que tiene soluciones de domótica. Y dentro de estas soluciones de domótica se habla un poco de este concepto. Espero que puedan estar viendo. Y justamente es esto que está acá, ¿no es cierto? Vamos a ver este pequeño video que nos muestra un poco este concepto de la Internet de las cosas con una unidad central. Lanzamos el video, lo vemos brevemente y después lo comentamos, ¿ya? Swan One se llama esta categoría de soluciones. Bueno, aquí teníamos una pequeña muestra de esta solución de la marca Swan, que se dedica a lo que es videoseguridad, seguridad electrónica, CCTV y estas soluciones de domótica que nos permiten todo lo que estamos viendo acá, que son los sensores conectados a diferentes cosas, la Internet de las cosas. Dice también, pero también sirven para analizar el uso que se hace de los edificios. La gran cantidad de datos que generan estos sensores nos lleva a utilizar técnicas de Big Data. Nuevamente aparece este concepto que hemos conversado tantas veces, el llamado Big Data, ¿no es cierto?, para poder interpretarlos y encontrar patrones o desviaciones puntuales en determinados parámetros. Así podemos obtener pautas para mejorar los niveles de servicio y la comodidad de las personas. O sea, en buenas cuentas, estos sensores que nos permiten la conectividad de la Internet de las cosas, conectados a múltiples
lugares físicos o situaciones, nos permite hacer este análisis de datos, Big Data, para ver patrones, ¿no es cierto?, comportamiento, desplazamiento, etcétera, etcétera. El entorno colaborativo. Hablamos del entorno colaborativo, es el escritorio de trabajo en el mundo digital. Cualquier empleado puede acceder a la información propia o compartida desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Dice, plataformas seguras basadas en tecnología de nube. Permite un despliegue ágil de las soluciones que se necesiten en cada momento. Con un solo clic, el administrador del entorno colaborativo puede poner una nueva aplicación a disposición de 110.000 empleados de la entidad, si así fuera necesario, que pueden disfrutarla al instante sin necesidad de actualizar la herramienta. Y esto no tiene límites. La capacidad de procesamiento y almacenamiento de la nube es infinita, sin tener que explicar una nueva infraestructura. Esto es lo que pasa hoy en día, por ejemplo, a los usuarios de, un ejemplo muy básico, los usuarios de Office 365, ¿no es cierto?, que hace un par de días, sin ir más lejos, diría hace un par de, casi 4 o 5 días atrás, 4 días atrás, se produjo la actualización automática de a Office 2016, ¿no es cierto? Todos los usuarios a pago de Office 365 llevaron a cabo en forma automática esta actualización de Office 2016 a través de la nube, ¿no es cierto? Dice, en la era digital los usuarios ya no son los meros consumidores de información, sino que demandan la posibilidad de generarla y compartirla con los demás. En el diseño del entorno colaborativo se debe considerar el viaje que los profesionales van a vivir de consumer a prosumers. Este es un concepto nuevo, ¿no es cierto? No sé si todos lo han visto alguna vez, lo han leído. Yo puse acá una definición de este concepto. Dice, la palabra prosumidor, o también conocida como prosumer, es un acrónimo formado por la fusión original de la palabra en inglés productor y consumer, consumidor. Identifica al consumidor que se convierte también en productor del contenido, ¿no es cierto?, a la vez. Consume, pero también produce contenido. El entorno colaborativo de la nube. Dice, otro pilar sobre el que gravita el entorno colaborativo es la personalización extrema. Pequeños detalles como los menús, las alertas personalizadas, las secciones configurables, las fotos de perfil de usuario ayudan a crear un sentimiento de propiedad hacia el entorno colaborativo y autogestionar su propio escritorio. Además, la plataforma, dice, suministra todos los mecanismos necesarios para garantizar la confidencialidad de toda la información que maneja cada persona, ofreciendo la capacidad de compartirla según distintos roles y permisos. Aquí nace una pregunta, ¿no es cierto?, una pregunta existencial, que era, antiguamente esta pregunta era muy básica, decía ser o no ser, ¿verdad? Ahora la pregunta es ser digital o no ser. Esa es la cuestión. Y dice, la tecnología es un medio, no un fin en sí misma, y por eso nunca debe ser símbolo de estatus. Esto es un tema muy importante a la hora de estar a cargo y llevándolo a la práctica para que ustedes lo entiendan, alumnos. Cuando ustedes lleguen a las empresas, a las corporaciones, y estén a cargo de las infraestructuras de las compañías, y les toque desarrollar esta migración de empresas no digitalizadas hacia empresas digitalizadas, utilizando la tecnología, hay que entender un tema importante, que la tecnología es un medio, no un fin. Y dice, y nunca debe ser símbolo de estatus. ¿Qué nos encontramos hoy día en muchas compañías a nivel mundial? Que el equipamiento que tienen cierto usuario, muchas veces vemos
gerentes o personas de ciertas áreas de la corporación que debido a la posición jerárquica que usan tecnologías que a veces ni siquiera le dan un 50% de uso. Y tenemos otras áreas de necesidades de tecnología que no cuentan con los equipamientos necesarios o para llevar a cabo su trabajo. De eso habla esto, dice, para satisfacerla se debe distinguir dos ejes principales, la movilidad y la portabilidad. La primera se define como el acceso inmediato a la información del entorno colaborativo y la conexión también inmediata con los compañeros. Por eso los dispositivos móviles, tablets y smartphones son el equipamiento escogido por la mayoría de los empleados. Dice, una vez definido el equipamiento para cada persona, se convierte en una prioridad que puede aprovechar al máximo su potencial. Y eso es imposible sin un cambio de actitud personal hacia la tecnología. Aquí esto es un tema que ya lo estábamos conversando, ¿no es cierto? Ser ciudadanos del mundo digital obliga a tener una identidad digital coherente entre los valores personales y profesionales. Ser digital hoy en día no es una elección en el entorno profesional, es una obligación para el presente y el futuro. O sea, ¿qué es lo que trata de decir en esta slide? ¿Qué es lo que nos intenta explicar? ¿No es cierto? Primero, que debe haber una actitud de personal hacia la tecnología y de eso una actitud de disposición al cambio. Si no hay disposición al cambio de los usuarios, los empleados de una compañía que está adoptando tecnología y se está transformando, va a ser muy difícil llevar a cabo ese cambio, ¿no es cierto? Por un lado. Y por otro lado, entender que somos ciudadanos de un mundo digital, que nos obliga a tener una identidad digital y ser coherentes entre los valores personal y profesional. ¿Qué significa eso? Que tenemos que preocuparnos de nuestra imagen digital, ¿no es cierto? La imagen que tenemos dentro de las redes, dentro de internet, cuando nos googlean, por ejemplo, y aparecen diferentes links, sería importante que cada usuario tuviera un manejo de lo que va a aparecer dentro de esa búsqueda, cuando nos busquen a nosotros específicamente o busquemos a una persona. Esa persona debe tener una imagen digital y esa imagen digital es responsabilidad de cada uno, sobre todo ustedes que son estudiantes de ingeniería civil e informática. Lo que yo esperaría de cada uno de ustedes es que cada uno de ustedes tenga una imagen digital altamente manejada y que sea coherente respecto a los valores personales y profesionales de cada uno. Dice, para desarrollar esa identidad es fundamental trabajar en dos sentidos. En primer lugar, es esencial manejar el hardware y el software de ese equipamiento como un nativo digital. Las nuevas herramientas de la era digital generan profesionales más independientes, pero también exigen más preparación. Hay que autogestionar la seguridad de la información personal y profesional, controlar la propia imagen, y aquí vamos a lo que estábamos mencionando, controlar la propia imagen en las redes sociales, manejar la edición de archivos, conocer la utilidad de las aplicaciones móviles, etcétera. Y en segundo lugar, exige desarrollar nuevas actitudes como la escucha activa, trabajar el pensamiento crítico o ser capaces de comunicar asertivamente, entre otras. O sea, hay muchas responsabilidades a la hora de convertirnos o aceptar ser digital o no ser digital, como plantea arriba el título, ¿no es cierto? Dice, las tecnologías de la información permiten gestionar el conocimiento, pero su disponibilidad no garantiza nada por sí misma. La clave radica en lograr que las personas quieran colaborar entre ellas. Tiene mucho más que ver con un cambio de mentalidad, un cambio cultural que con plataformas informáticas. O sea, en buenas cuentas, podríamos estar en presencia de un cambio de una organización
a través del uso de tecnologías, plataformas tecnológicas, infraestructura, ¿no es cierto? Pero eso no garantiza por sí mismo el éxito de ese cambio. Y acá nos da la clave, dice que la clave radica en lograr que las personas quieran colaborar entre ellas. Es definitivamente el punto más importante. O sea, el cambio tiene que ver con un cambio de mentalidad de las personas y un cambio cultural, más que con las plataformas informáticas. Podemos hacer todos los cambios informáticos de infraestructura y plataformas, pero si las personas no están dispuestas a cambiar, no se va a poder llevar a cabo el proceso de migración tecnológica o digitalización de una compañía. Dice también, bueno, ya lo vimos en la slide anterior, dice, tiene mucho más que ver con un cambio de mentalidad, un cambio cultural, ¿no es cierto? Precisamente por eso es necesario establecer en la empresa un marco que favorezca y propicie esta forma nueva de trabajo. Ahora bien, para ser realmente efectivo y conseguir que el espíritu colaborativo forme parte de la esencia de la organización, este marco debe estar perfectamente alineado con la cultura corporativa y ser coherente y consistente con esta. ¿Qué significa esto? Que, como todos sabemos, todas las empresas tienen una cultura de organización, ¿no es cierto? Y debe haber una consistencia para el cambio cultural. O sea, no hay manera de llevar a cabo un cambio si no existe una coherencia y una consistencia que se alinee con la cultura de la corporación. Nuevamente aparece acá nuestro querido concepto ya conocido por ustedes y que hemos planteado desde el primer día de clase. ¿Se recuerdan? El Big Data, nuevamente. Dice, la combinación de nuevas tecnologías como los Big Data, la computación en la nube, la inteligencia artificial y los dispositivos inteligentes, permite generar modelos predictivos y hacerla llegar a los consumidores de forma efectiva. Dice, crear y distribuir un excelente producto o servicio no es suficiente. Hay que satisfacer las necesidades emocionales de los clientes con una experiencia que supere sus expectativas. Gracias a la viralidad de las redes sociales, las empresas digitales han convertido una experiencia de usuario satisfactoria en un movimiento global a favor de sus intereses. Tradicionalmente, un cliente satisfecho contaba su experiencia a menos de la mitad de las personas que lo hacía uno insatisfecho. Internet permite que ambos puedan llegar a millones de consumidores potenciales. O sea, tanto clientes satisfechos como insatisfechos a través de el Internet y las redes sociales ahora pueden llegar a millones de personas o consumidores potenciales contando su experiencia. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a revisar aquí cuánto nos queda. Bueno, retomando un poco, ya estamos finalizando las últimas slides. Y ya pasando a lo que tendría que ver con la convergencia de los dispositivos inteligentes. Dice, la convergencia de dispositivos inteligentes. La convergencia de dispositivos es útil para cualquier ámbito, pero al hablar de trabajo se vuelve esencial poder acceder a toda la información en cualquier momento y de cualquier equipo que se esté utilizando. Dice, son cada vez más los usuarios que en algún momento de su jornada laboral trabajan fuera de la oficina, por lo cual deben hacerlo desde un dispositivo diferente a su computador y escritorio. La convergencia entre dispositivos finalmente está sucediendo como una respuesta a esta nueva realidad y a la necesidad de poder conectar todos los equipos para poder trabajar en forma cómoda y productiva, tal y como lo haríamos desde el escritorio. A este panorama se suma un concepto conocido, que me imagino que ustedes ya lo han escuchado antes,
que habla del ritmo acelerado de la movilidad y la explosión de la tendencia BIOT, ¿no es cierto? O sea, Bring Your Own Device, ¿no es cierto? Traiga su propio dispositivo. En el estudio de IDC Latin American Predictivo 2013, dice, mostró que una tercera parte de los trabajadores en Latinoamérica usan un teléfono móvil o smartphone para fines de negocios. Y 2 de cada 3 empresas movilizan a más del 10% de sus empleados con smartphone o tableta. Cada vez más las notebooks, smartphones y las tablets son comprados por los consumidores y llevados a las empresas bajo este concepto de Bring Your Own Device. O sea, trae tu propio dispositivo, usa tu propio teléfono, smartphone en la empresa, ¿no es cierto? Para dentro del uso de la empresa, o tu propia notebook. Yo, por ejemplo, un caso bien particular, personal, desde hace aproximadamente ya diríamos 5 años he trabajado bajo una modalidad de BIOT, que significa usar mis propios dispositivos para el uso laboral y dentro de las compañías sobre las cuales me desempeño, usando mi propio smartphone, usando mi propia computadora, ¿no es cierto? Es una manera y tiene una lógica, definitivamente. Dice, el mismo estudio concluye también que en el 2013 más de la mitad de los trabajadores usarán un dispositivo móvil con fines de negocios. Otro informe también elaborado por IDG señala que la movilidad es el área que está impulsando el mayor cambio en el gasto del mercado IT, ¿no es cierto? Y de acuerdo con el documento para 2015, la población de trabajadores móviles será de 1.300 millones, lo que equivale a 37.2% de la fuerza de trabajo total mundial. Estas proyecciones ponen de manifiesto que las empresas abocadas al crecimiento y al logro de sus objetivos requieren una fuerza de trabajo móvil, bien formada y dotada de las herramientas y dispositivos indispensables para realizar su trabajo en movilidad. En este sentido se está gestando la evolución de la PC a la era de la PC Plus, o era de las 4 pantallas, la cual puede ser resumida por la interacción o convergencia de las PCs, los teléfonos inteligentes, las tablets y los televisores inteligentes. Ahí estamos hablando del concepto de las 4 pantallas, ¿no es cierto? Junto con el cloud, la nube, ¿no es cierto? La Big Data, la movilidad y las redes sociales. De esta manera se irá redefiniendo la computación mediante la innovación para que sea más energética, moderna y fácil de usar. Acá ya estaríamos dando término a esta segunda clase de e-learning. Espero que la hayan podido revisar por completo para poder posteriormente a ver esta clase. Me gustaría que terminaran revisando un documento que he incluido, que tiene que ver con la transformación de una empresa analógica a una empresa digital. En el caso de el case study del BBVA, ¿no es cierto?, en España. Me gustaría que lean también este PDF, lo revisen. Es una extensión de lo que hemos conversado hoy día. Yo he resumido tomando algunas cosas de este PDF, de este documento y de esta documentación, pero también he tomado otra información externa para llevar a cabo la clase, y el PDF es una extensión que profundiza y nos explica la manera en cómo una organización se ve impactada por el cambio tecnológico y cómo se lleva a cabo el comportamiento organizacional. Nos quedaría para revisar en nuestra tercera clase de e-learning, que espero tenerla disponible para ustedes esta semana, 2 clases, la tercera y la cuarta, ¿no es cierto?
Espero tener la tercera y la cuarta en el transcurso de lo que queda de esta semana. Si no es el jueves, viernes, incluso podría ser el sábado para completar esta semana. Y nos quedaría por revisar, si revisamos acá, ¿no es cierto?, todo lo que son los sistemas ricos en contexto, máquinas inteligentes, cloud computing, y terminaríamos con Big Data. Big Data, sin duda alguna, un tema que lo analizamos desde un principio. No voy a profundizar, pero probablemente lo que voy a hablar de Big Data va a ser algo adicional que nos complemente lo que hemos estudiado desde el principio del curso con las clases presenciales. Con eso deberíamos ya tratar de ir terminando en el transcurso de esta semana y la próxima, a más tardar, la unidad 2. Y nos quedaría ya para finalizar unidad 3, que sería todo lo que es marketing y creatividad tecnológica. Esta va a ser una unidad muy interesante, todo lo que tenga referencia respecto a marketing tecnológico, y la unidad 4 con respecto a la gestión y el retorno de inversión en proyectos de inversión de tecnología e información, ¿cierto? Así que bueno, doy por terminada esta clase. Espero que haya sido de fácil entendimiento, que haya quedado bien grabado, sonido, imagen. Me despido de ustedes para la próxima clase. Sigan ingresando a la internet, revisando sus documentos y podamos ir avanzando en los foros que voy a incorporar para ir avanzando con notas que van a ser tareas de esta unidad 2, ¿no es cierto? Me despido. Buenas noches acá en la hora local y espero ya vernos en la próxima clase de e-learning, que sería la tercera. Muy buenas noches a todos. Gracias.